Buenas noches. Vamos a hablar sobre el régimen de insolvencia de las sociedades. Hablábamos en clases anteriores sobre las causales de disolución y que una de las causales de disolución que llevaba a que la sociedad finalizara y que entrara en liquidación era la falta de liquidez, ¿sí? La falta de capital para poder desarrollar su objeto social. El régimen de insolvencia, cuando hablamos de régimen de insolvencia, nos referimos a las normas que están regulando la figura de la insolvencia. La insolvencia, miremos desde el punto de vista de la ley. Voy aquí a compartir pantalla de la ley 1116 de 2006. Miremos la finalidad que tiene el régimen de insolvencia. ¿Ya les aparece? Sí, doctor. Sí, profe. Sí, señor. Ok, ¿quién me ayuda con el artículo 1? Finalidad del régimen de insolvencia. El régimen de insolvencia regulado, el régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor. El proceso de reorganización pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, busca el aprovechamiento del patrimonio del deudor. El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe de las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que sean contrarias. Ok, gracias. Miremos el ámbito de aplicación, artículo 2. ¿Quién me ayuda con Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales, comerciales y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto. Asimismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos a efectos a la realización de actividades empresariales. El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que refiere la presidencia. Ok. Y miremos el artículo 3, personas excluidas. ¿Quiénes no se incluyen en esta norma? Artículo 3. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley. Primero, las entidades promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. 2. Las bolsas de valores y agropecuarias. 3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores sometidos únicamente a control de la referida entidad. 4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras de ahorro y crédito. 5. Las sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. 6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. 7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios. 8. Las personas naturales no comerciantes. 9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar. Parágrafo. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como efecto la personificación jurídica
salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos deudores. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces como podemos ver, la finalidad de este régimen de insolvencia es rescatar al comerciante, a la sociedad, no acabarla, ¿sí? Y lo primero que se busca es lograr un acuerdo de reorganización. Como mencionaba en clases anteriores, la semana pasada, hay un establecimiento de comercio que ustedes habrán visto por los medios. Aquí en Bogotá creo que tienen un establecimiento, aunque el fuerte de ellos en el Valle del Cauca son Almacenes La 14. Entonces, ellos ahorita están buscando la forma de llegar a un acuerdo de reorganización empresarial que permita, entre otras cosas, salvar la empresa. Y salvar la empresa es permitir que las 3.000 personas que tienen un empleo directo con esa sociedad mantengan sus puestos de trabajo. Esa es la finalidad de la ley del régimen de insolvencia, rescatar a la sociedad. Ahora, ¿cómo se rescata a la sociedad? Se rescata a través de estos acuerdos que buscan la renegociación de esas deudas. Entonces, ninguna sociedad está exenta de entrar en dificultades, de entrar en cesación de pagos. Ninguna. A cualquier sociedad, le puede pasar esa situación, ¿ok? Entonces, si la sociedad no alcanza a llegar a ese acuerdo de reorganización, entonces se va a una liquidación judicial obligatoria. O sea que aquí la situación es dos alternativas, o es blanco o es negro. O la empresa logra salvarse, es decir, seguir realizando su objeto social, seguir desarrollando su actividad, porque al final, mientras llegan a ese acuerdo de reorganización, la empresa sigue trabajando, no se frena, porque todavía no se ha disuelto. Entonces, mientras no se disuelva la sociedad puede seguir desarrollando su actividad. Eso sucede. Pero si los acreedores no llegan a ese acuerdo con la sociedad deudora, ahí sí pierden todos. Entonces, no necesariamente se trata de que los acreedores digan, bueno, a mí no me importa mucho la situación que tengan la sociedad deudora, porque como yo tengo una garantía, mi deuda está garantizada a través de una prenda o cualquier tipo de figura de esta jurídica. Entonces, ustedes de pronto pensarán, bueno, el acreedor dirá, no voy a colaborar mucho porque al final yo tengo garantizada la situación. Pero resulta que en la prelación de créditos, primero se le va a pagar al Estado los impuestos. O sea, esas acreencias tributarias están en primer lugar. Entonces, por más que haya una garantía a ese acreedor, también le conviene que se llegue a un acuerdo para tratar de recuperar su acreencia y de recuperarla en el menor tiempo posible. ¿Preguntas hasta acá? No, señor.
Entonces, como les decía, los socios van a buscar rescatar la sociedad, ¿sí? Tratar de sacarla a flote. ¿Cómo van a hacerlo? A través del concurso o a través de la colaboración de esos acreedores. Entonces, ustedes pensarán, bueno, ¿y esa negociación entre la sociedad deudora y los acreedores tiene algún límite o puede ser indefinido? ¿Ustedes qué creen? Disculpe, doctor, ¿me repite por favor la pregunta? Que si hay algún término para lograr ese acuerdo de reorganización. O Profesor, mucho tiempo ahí hablando, dialogando. profe, Ajá. a ver, yo por experiencia, le voy a comentar el caso de nosotros cuando se hizo esa clase de liquidación, cuando liquidaron los bancos cooperativos, no sé si se acuerda de eso. A ellos les dieron un plazo para que se reorganizaran y pudieran hacer toda esa clase de liquidaciones que había que hacer, y se creó un holding para que ese holding pudiera empezar a liquidar todo lo que era la parte laboral, prestacional, y se empezaran a vender los inmuebles que habían, los activos que tenían los bancos cooperativos, y de ahí entonces se empezaba a pagar en el orden que le estaba comentando. Primero los funcionarios, y por último pagaban y a los últimos que les estaban devolviendo el dinero era a los a los, a los que a los que consignaban el dinero, a los clientes. Esa fue, y le dieron un plazo a ellos máximo de 5 años para que eso se llevara a cabo. No, pero yo digo, me refiero al término. La sociedad inmobiliaria Vargas y Asociados tiene problemas financieros y entonces Sí, inicia el trámite de un acuerdo de reorganización empresarial. Al final, la inmobiliaria Vargas Asociado va a seguir desarrollando su objeto social. Porque si bien es cierto, al radicar la solicitud en la Superintendencia de Sociedades, al radicar la solicitud, entonces va a aparecerle en la Cámara de Comercio Inmobiliaria Vargas Asociados en reorganización empresarial. Pero no significa que está muerta. O sea, digamos está en cuidados intensivos, pero puede funcionar. Entonces, desde ese momento que se inició esas conversaciones, hay un plazo para que puedan llegar a un acuerdo. ¿Cuál es ese plazo? ¿Podría ser un año, profesor? Eso No. queda ahí por escrito, ¿no? El término son 4 meses. La norma dice que 4 meses para que se pongan de acuerdo. Ahora digo, ¿a partir de qué momento empieza a contar esos 4 meses? Pero cuando usted dice para que se pongan de acuerdo es, me imagino que va a entrar un agente liquidador, que es el que la No, junta que la va todavía a no hay manejar. liquidación. No, todavía no hay liquidación. Apenas la inmobiliaria Vargas Asociado está iniciando un trámite con sus acreedores. Y entonces le está diciendo, porque uno de los requisitos es que haya mínimo 2 acreedores a los cuales ya no les esté pagando. O Bueno, incluso que aun cuando no haya entrado en cesación de pago, es inminente que va a entrar en la cesación de pago y se va a basar en su contabilidad. no, Entonces, ahí sí no le sé responder, profe. entonces, desde el momento que la sociedad, porque es que aquí se puede llegar a esta reorganización por 3 vías. Una, porque la sociedad directamente lo solicita. Otra, porque alguno de los acreedores lo solicita. Y otra, porque la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Sociedades, después de hacer una inspección y vigilancia sobre la sociedad, entonces se da cuenta que está inmersa en
una de las causales para iniciar el trámite de reorganización. Ahora vamos a mirar cuáles son los requisitos. Entonces, el término es 4 meses. Ahora, se hace la apertura o la solicitud de iniciar el trámite y empiezan a llegar los acreedores a la sociedad. Entonces va a haber unas objeciones. Esas objeciones pueden ser presentadas tanto por la sociedad deudora como por alguno de los acreedores. Cuando ya quedaron resueltas todas esas reclamaciones, todas esas objeciones a las cuentas que se están presentando, a partir de ahí es cuando empiezan a contarse esos 4 meses. Esos 4 meses es para ponerse de acuerdo. Si en esos 4 meses no se pusieron de acuerdo, entonces hasta ahí llegó esa reorganización y la empresa, la sociedad, pasa a una liquidación judicial obligatoria. Y ahí entonces ya sí va a aparecer, ya no va a aparecer Vargas Inmobiliaria Vargas Asociados en reorganización, sino que va a aparecer Inmobiliaria Vargas Asociados en liquidación. Y ahí ya no puede seguir desarrollando su objeto social. Digámoslo que cuando se está en esta negociación del acuerdo de reorganización, es como si la sociedad estuviese en cuidados intensivos. Y cuando ya entró en liquidación es porque ya se murió. Esos intentos de reanimación no surtieron efecto y se murió la sociedad. Entonces ahí, cuando ya llegó la liquidación, no puede seguirse desarrollando su actividad. Mientras se hablaba de la reorganización o mientras se intentaba llegar al acuerdo, podían seguir desarrollando su objeto social. Por eso en el ejemplo que mencionaba hace rato de Almacenes La 14, salieron a decir que iban a mirar la viabilidad de que de pronto alguna de las entidades del gobierno pudiesen hacer algún tipo de préstamo o crédito para tratar de salvar la sociedad. ¿Por qué? Porque en la reorganización lo que se busca es salvarla. Hay otras, creo que Justo y Bueno, me parece, o esta otra de la que vende el café, que se volvió muy reconocida en la ciudad, Tostado. Están en reorganización empresarial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, yo le quiero hacer una pregunta. Entonces usted me dice, mientras toman la decisión de que se van a reorganizar, son 4 meses. Después de esos 4 meses, ¿cuánto es el plazo para que termine esa reorganización? La reorganización no, sino el cumplimiento. Listo, ese cumplimiento. El cumplimiento se espera que, la norma no establece un plazo como tal, pero se trata de recomendar que sean aproximadamente 5 años. Ok, gracias, profe. Porque depende digamos, del nivel de complejidad de cada caso. Habrán algunos en que en 5 años puedan sacar adelante el tema, mientras que habrán otros casos muy complejos que va a ser muy difícil que en ese tiempo puedan sacar adelante la sociedad. Ok, teacher, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, digamos estas empresas que están excluidas pues de la norma, bajo que, o sea, ellos no se pueden declarar ilíquidos. No se Ellos pueden lo que declarar van a tener es la posibilidad de un salvavidas a través de esta figura. Van a tener, digamos,
unas reglas especiales. ¿Por qué el legislador lo prohibió? Porque es que resulta que en el año 99, la ley 550, en el gobierno de Pastrana, fue el que introdujo esta figura. Y se dieron cuenta que se salvaron muchas empresas en ese momento de crisis, pero había una diferencia. ¿Y cuál era la diferencia? Que, digamos, en ese momento el legislador expidió la norma, la ley 550/99, régimen de insolvencia, que ahí no se hablaba de acuerdo de reorganización, sino reestructuración empresarial. Y en esos acuerdos de reestructuración empresarial se buscaba la misma finalidad, rescatarlo. Entonces, muchas entidades, muchos entes territoriales, como las gobernaciones, por ejemplo, empezaron a aplicar esta norma y a renegociar sus deudas. Y ahí fue donde entonces se le cerró la posibilidad a que se utilizara este mecanismo, que era exclusivamente para los comerciantes, para ese tipo de entidades. Porque la finalidad de esta norma es rescatar al comerciante, en este caso, bueno, a la sociedad, de que pueda la sociedad salir adelante con la ayuda de esos acreedores. No es que los acreedores van a llegar ahí cual pirañas a tratar de devorar a la sociedad que está moribunda, que está en un estado crítico, ¿no? Sino todo lo contrario, tratar de colaborarles para que pueda salir adelante. Digamos que una liquidación no es tan conveniente de buenas a primeras. Ustedes han escuchado el término caja de Pandora. No, profe. Sí, sí, señor. Para los Sí, que no señor, han claro que sí. escuchado, se utiliza el señor. término caja de Pandora. ¿Por qué? Porque en la caja de Pandora pueden pasar muchas cosas, pueden meter muchas situaciones y no se sabe realmente cómo va a resultar la cosa. El Así apocalipsis. sucedería acá. Así sucedería acá a nivel de la liquidación empresarial, de la liquidación de la empresa. O sea, pueda que un acreedor tenga una garantía que permita estar por encima de otros acreedores, pero no sabe si con los activos que tenga, después de que se le pague a la DIAN y se le pague a los trabajadores, le quede para pagarle a ese acreedor. Entonces, es mejor aquí la filosofía de Maturana. ¿Recuerdan la filosofía de Maturana? Sí, señor. Sí, Que el ganar, doctor. que el perder no Perder era es ganar. Exacto. Exacto. Perder es ganar un poco. Entonces, los acreedores prefieren mejor perder un poquito de la deuda para poder ganar que se la paguen y rescatar lo que más se pueda. Eso es mejor, o podríamos decir como coloquialmente ustedes a veces han escuchado que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Es más o menos similar hacia la filosofía de Maturana. Entonces, para el acreedor es mejor tratar de recuperar algo de lo que se le debe a que se le embolate en la liquidación, porque es que en la liquidación no se sabe qué va a pasar, ¿sí? Hay un listado y unas creencias, pero es mejor llegar a esos acuerdos. Lo mismo sucede con los trabajadores. Claro que los que menos van a querer negociar son los trabajadores. Los que más van a negociar pues van a ser los acreedores, los que tienen garantía real o los que no tienen una garantía como tal. ¿Por qué? Porque esos van a estar más abajo en la prelación. Entonces, de pronto los trabajadores, como tienen una prelación, están en el segundo renglón en la liquidación, entonces ellos no tienen ningún problema en no bajar su acreencia, en no reducirla.
Vamos a mirar el artículo 9. El artículo 9 nos habla sobre los supuestos de admisibilidad. ¿Quién me ayuda? Doctor, con mucho gusto le colaboro. Artículo 9, supuestos de admisibilidad. El inicio del proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de una situación de casación de pagos o de incapacidad de pago inminente. Cesación. La cesación, sí señor. Disculpe, profesor. Una cesación de pagos. Cesación de pagos. El deudor estará en cesación de pagos cuando incumple el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones a favor de 2 o más acreedores contrarias en desarrollo a su actividad. Contraídas. O tenga por lo menos 2. Ojo, porque si no lo utilizas las puntos. tildes y eso, se da a entender otra cosa. Correcto, profe, gracias. Lo Contraídas en desarrollo de su actividad. O tenga por lo menos 2 demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones. En cualquier caso, el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá representar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud, de conformidad con lo establecido para el efecto en la presente ley. Incapacidad de pago inminente. El deudor estará en situación de incapacidad de pago inminente cuando acredite la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten o razonablemente puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a 1 año. Parágrafo. En el caso de las personas naturales comerciantes, no procederá la causal de incapacidad de pago inminente. Para efectos de la cesación de pagos, no contarán las obligaciones alimentarias ni los procesos ejecutivos correspondientes a las mismas. Ok. Cortés, ayúdame con el artículo 10. Otros presupuestos de admisión. Cortés, ¿tienes problemas de audio, de micrófono? Casi no se le escucha. No se escucha, profe, se escucha muy lejos. Y el señor Cortés creo que no lo alcanzó a escuchar. Bueno, alguien que me ayude entonces con el 10. Profe, tenemos un problema en el audio, no le escucho bien. Bueno, cualquiera de los que me escuchó. Oscar, que leas el artículo 10. El artículo 10 dice, artículo 10 modificado por el artículo 30 de la ley 1429 del 2010. El nuevo texto es el siguiente. La solicitud de inicio de proceso de reorganización deberá presentarse acompañada de los documentos que acrediten, además de los supuestos de cesación de pagos o de incapacidad de pago inminente, el incumplimiento de los siguientes requisitos. Un momentico que voy aquí a darle la vuelta a esto porque es que no me está saliendo bien. Ahora sí. No haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas. Segundo, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Tercero, si el deudor tiene pasivos
pensionales a cargo, tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. Las obligaciones que por estos conceptos se causen durante el proceso, así como las facilidades de pago convenidas con antelación al inicio del proceso de organización, serán pagadas de preferencia inclusive sobre los demás gastos de administración. Ok, listo. Bueno, entonces como ustedes se dan cuenta, aquí en los artículos 9 y 10 están cuáles son esos requisitos para que pueda la sociedad iniciar o presentar la solicitud de este trámite de reorganización empresarial. Pero una cosa es que la sociedad inicie esas conversaciones y otra cosa es que finalmente lleguen a un acuerdo. En todo caso, lo que busca la norma, o lo que se busca aquí por el legislador, es que las sociedades puedan tener un segundo chance. Ahora, repito, ¿cuál es el orden? El orden en el acuerdo. En el acuerdo de reorganización hay una pequeña variación al orden crediticio o a la prelación de créditos. La prelación de créditos, entonces primero se pagan las deudas de impuestos, o sea, las acreencias tributarias. Luego vienen las acreencias laborales, o sea, lo que se le deba a los trabajadores. Luego vienen las acreencias que están garantizadas, por ejemplo, una hipoteca, una prenda. Luego vienen las otras acreencias que no están garantizadas, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. En el quinto lugar seguirían las acreencias quirografarias. ¿Cuáles son las acreencias quirografarias? Los títulos valores. O sea, la letra de cambio, el pagaré. ¿Qué, doctor? Títulos valores. Sí. Los títulos valores, ¿cuáles son? Letra de cambio, pagaré, cheque, factura. Esos son los títulos valores. Y luego, Obligaciones. y luego cualquier otra obligación que no esté en ese orden. Como por ejemplo, quizás una deuda que la sociedad tenga con algún socio. Entraría en el último rango. Esa es la prelación de crédito. Cuando hablamos de la reorganización, hay una pequeña modificación en ese orden. Entonces, las acreencias laborales que están en segundo grado pasan a primer grado. Y las tributarias a segundo grado. Por una sencilla razón. Si la sociedad no le paga, a los trabajadores, los trabajadores no van a desarrollar su trabajo, ¿cierto? Si los trabajadores no realizan la prestación del servicio, la sociedad entonces no va a tener cómo pagar a los acreedores. Por eso los trabajadores pasan en el primer lugar. Pero esta, digamos,
Modificación es solo durante la reorganización. Si se llegó al acuerdo e incumplió la sociedad, entonces la sociedad incumplió, se va a la liquidación judicial obligatoria. O si no se pusieron de acuerdo, no pudieron ponerse de acuerdo, entonces se va a la liquidación judicial obligatoria. Si se va a la liquidación judicial, ahí los trabajadores pasan al orden en el que estaban, o sea, en el segundo grado. Y en el primer grado va a estar la acreencias tributarias. Dime, William. Profe, buenas noches. Frente a ese tema, la sociedad debe tener un ingreso fluido de entrada de dinero. Si ese dinero debe ingresar solamente por una cuenta o debe tener una caja menor para hacer la consignación a los trabajadores, para demostrar, digamos, temas de DIAN y posteriormente pagos a los trabajadores. Bueno, la norma no especifica ese tipo de situaciones, pero la sociedad, ¿cómo va a demostrar todos sus ingresos? A través de la facturación. Entonces, dentro de esas cuentas o dentro de esos comprobantes de ingreso, mejor, dentro de esos comprobantes de ingreso, va a estar que se recibió a través de tal forma. Entonces, si se hizo, digamos, si se logró ese pago o ese ingreso en efectivo o mediante la cuenta bancaria, ahí en esos comprobantes de ingreso. Pero eso es irrelevante, ¿sí? Digamos, esa parte no es tan necesaria estipularla. Ok, profe, o sea, no es necesario tener una cuenta fija por parte del trabajador o que la misma sociedad le abra un tipo de cuenta. O sea, eso no influye en nada. Eso no importa. Lo importante es que el trabajador tiene la prelación o está en el primer grado, está en el primer grado del trabajador solo cuando se está en esta fase o en esta etapa de reorganización. Pero si se llegó a la liquidación, los trabajadores pasan al segundo lugar y se le paga primero la DIAN. Ok, gracias. O sea, en ese caso, digamos que la sartén por el mango la tendría es La DIAN se le pagaría primero. los impuestos, ¿cierto? Porque son los primeritos que van a recibir. Pero tampoco es que la DIAN sea, digamos, tan malvada que no le va a interesar que la sociedad se recupere. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Ok. Bueno, dentro de la liquidación, hago una pregunta. ¿Ustedes creen que hay un plazo para el trámite de la liquidación? Tiene que haberlo, doctor. Claro. Lamento informarles que no. La liquidación puede durar mucho tiempo. Y hay, por ejemplo, casos muy reconocidos acá en Colombia, como la liquidación de la Caja Agraria, como la liquidación del Banco del Estado, el Seguro Social. del Seguro Social, ¿sí? De Gran Ahorrar, que llevan más de 10 años. Entonces, no es que haya un plazo.
porque al final lo que se busca es poder en la liquidación recuperar esas deudas que le quedaron debiendo, o esas sumas que le quedaron debiendo a la sociedad que se acabó, para que, y también vendiendo los activos, por supuesto, para que la sociedad pueda asimismo, como cobra, pagar a los acreedores. O miren la de DMG, todavía no se ha terminado. Está creo desde el 2008, finales del 2008. Lleva más de 10 años. Desde principios del 2009. ¿Dudas? Bueno, mañana tenemos el primer parcial. El primer parcial que va a ser escrito. Va a entrar lo que hemos visto desde el primer día de clase hasta lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? Listo, profe. Listo, profe, excelente. Ok. Doctor, ¿y son 5 preguntas o cuántas? Todavía no he preparado el parcial, pero van a ser como unas 20, entre 10 y 20. Wow. Listo. Ojo, profe, Y sin tirarnos tenemos- duro, suave, suve. Que Está fácil, profe. O sea, Profe, ¿tenemos las 2 horas de clase? Sí. Sí. Suave porque... El examen va a estar fácil. Otra cuestión es que ustedes estudien. Pero el examen va a estar fácil. Para el que estudia, para el que repasa, para el que ha respondido todos los foros, hasta el de la sesión de hoy, va a estar fácil. Doctor, buenas noches. Doctor, ¿y el ¿Cuánto tiempo tiempo? tenemos para el examen? Toda la clase. Y al Gracias, final yo voy a dar la respuesta. Ok, doctor. Pero va a ser entre 10 y 20 preguntas. Ok, profe, suave, suave. Suave, que estamos ahí cortos de tiempo. Jesús, no debe decir eso. Suave no, porque nos tienen que Profe, exhibir para igual ser nos mejores conectamos abogados. a las 6 Sí, y pero cuarto pues, o lo sí. sube a la plataforma. Yo lo subo a la De pronto- plataforma después que pase lista. Hay algunos que sabemos que tenemos mucho trabajo y estamos haciendo ahí por los Tú no- pinitos de pronto. Claro que sí, tienes toda la razón. Ahí todos estamos haciendo trasnocho. Esta noche lo invito a que Doctor, trasnoche. Doctor, qué pena, ¿es por la plataforma o cómo? ¿O por el No, yo correo? voy a subir en la plataforma, subo el documento. Y ustedes lo responden, lo envían al correo. Ok, gracias. Así es más fácil porque a veces la plataforma se cae. Y entonces ustedes no van a tener el mismo tiempo, se van a desesperar, van a estresarse más porque el internet esté caído, porque haya congestión en la página, no se les demore para cargar, porque de pronto piensan que no alcanzaron a responder todas las preguntas y ese tipo de cosas. Entonces me parece que solo con el hecho de tener el examen, ya eso genera estrés. Entonces, la idea es que se estresen lo menos posible. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Listo, Doc. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.